Buenos días nuevamente. Bienvenidos a todos a TXN Full Day, un evento creado con todo nuestro cariño para ustedes. Gracias por estar aquí expectantes nuevamente. A quienes están desde que empezó la sesión de movimiento y frecuencia, pues les abrazamos nuevamente. Quiero hacerles una pregunta para volver a empezar esta segunda sesión. ¿Cuántas veces durante esta pandemia no han estado teniendo sesiones de Zoom o quedándose sesiones posteriores después de las de trabajo para hacer preguntas o pedir consejos, bien sea de cómo podemos gestionar nuestro tiempo en casa para separarlo de la familia y del que tenemos que trabajar, o cómo la gente puede administrarse trabajando desde el home office, o cómo al final muchísimas cosas que normalmente era algo fácil se convirtieron en algo complicado? Y cómo al final ese diálogo con las personas nos iba dando soluciones porque generábamos esa empatía, el habernos encontrado en situaciones similares y de las cuales recibíamos una solución muy rápida. Pues bien, esta segunda sesión de TXN Full Day va enfocada en ese aspecto. Vamos a tener un foro de discusión o una mesa de diálogo, como quieran llamarlo, que es 2020, el año que cambió nuestro mundo. Lo que queremos es acercaros para que podáis aprender de grandes expertos dentro de sus puntos de vista, cómo ellos pudieron solucionar pues, situaciones, cómo pudieron analizar la problemática a la que nos hemos enfrentado y cómo al final lo hemos convertido en una oportunidad, porque gracias a eso hoy tenemos la oportunidad de estar realizando este evento y que manteniendo esa sana distancia ustedes puedan estar disfrutando de él. Me gustaría mucho darle inicio a este foro en el que seguramente lo van a disfrutar mucho y van a aprender muchísimo. Y quiero presentar a los grandes expertos que nos acompañan hoy. En primer lugar tenemos a Carlos Valencia, bienvenido. Muchísimas gracias, Alexandra, un placer estar aquí. Con la gran Yaré Jiménez. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Martínez Arcila Gutiérrez. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y por último, el moderador de este foro y también compañero de trabajo, Alessandra, muchas gracias por la introducción. Nada más me gustaría confirmar, porque estoy teniendo feedbacks de Facebook, que tenemos muteado el audio. Nada más confirmar con el equipo si ya tenemos el audio en línea. Igual si quieren hacer algún comentario, los que están conectados directamente en Facebook. Y si pueden hacer un mute del estudio, por favor. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por la presentación. Nada más, una cosa, les pido en cabina si pueden mutear el micrófono, por favor, para poder comenzar. Gracias, Jonah. Saludos, como siempre decimos, en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, con estos tres personas que también son personajes, ya verán por qué. Me da gusto saludarlos. Y pues bueno, es un año, a propósito del tema del día de hoy, un año interesante, un año convulso, un año que sin duda quedará en la historia del planeta entero, por supuesto en nuestro país. Y con eso me gustaría comenzar con cada uno de ustedes, desde su punto de vista y desde lo interno hacia lo externo. Me gustaría que nos compartieran un balance general desde su punto de vista de lo que ocurrió en este año. Y me gustaría comenzar por estricto orden alfabético, por Carlos Valencia. Por favor, ¿cuál es tu balance general o estado de resultados de este año? Sí. Bueno, yo creo que este 2020 definitivamente va a ser recordado en la historia como el año donde empezó realmente el siglo XXI, ¿no? Es decir, creo que muchos de los cambios sociales que van a marcar el resto del siglo están iniciando en este año, pues, ¿no? Desde cuestiones de políticas económicas que se vieron expuestas a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo los modelos económicos de los países no podían sostener la salud pública, ¿no? Dejando desprotegida a muchísima gente sin poder cubrir, digamos, pues esto, el bienestar de las mayorías, y que ese punto creo que es uno de los más fuertes y que todavía ahorita sigue ahí convulsionándose, sigue habiendo resistencias de mucha gente a mutar de modelo económico, pero ese creo que va a ser uno de los principales. Después, el modelo educativo, que es del que formo parte, que definitivamente era algo que yo ya veía venir, o sea,
veía que ya se venía gestando desde años atrás, pero ahora sí la pandemia puso así como, tienen que empezar ya, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, a mí, yo he visto ahí como varios colegas le han sufrido este cambio de paradigma. Sin embargo, pues, por ejemplo, en mi caso, era algo que yo ya esperaba con ansia, ¿no? Hacer estos modelos mixtos donde yo como profesor, la parte teórica ya quedara cubierta por una serie de materiales didácticos virtuales que yo mismo generé, y ya solo conectarnos para resolver dudas, las prácticas, las tareas, etcétera. Y creo que ese va a ser como el futuro o el ahora ya presente de la educación. Y que también estamos viendo, obviamente, como muchos profesores ya mayores, pues les está costando también mucho trabajo. Y también en la cuestión de las universidades públicas, pues la infraestructura, la cantidad de alumnos, sí se las están viendo un poco complicadas. Pues entonces toda esta reestructura creo que va a llevar varios años, pero creo que ya es inevitable que vamos a este modelo mixto, donde ahora sí la herramienta del Internet, como esta especie de biblioteca masiva de conocimiento, pues ya va a ser integrada ahora sí al 100% en la educación. Y la cuestión social, donde, por ejemplo, yo ya lo veo venir con las nuevas generaciones, ¿no? Con las generaciones de los que ahorita son pubertos, esta cuestión de hacer vínculos a través de la virtualidad, como ahorita muchas de las generaciones de niños están haciendo sus amistades y todo vía digital, y yo tengo mucha curiosidad cómo va a resultar eso en el futuro, cómo estos vínculos y relaciones creadas a partir de estos nuevos medios van a dar estos frutos en el futuro, pues, ¿no? Porque mucha gente se asusta con eso de que, es que ahora nomás platica con los niños, o sea, con sus amigos en línea, ¿no? O sea, por ejemplo, con Paolo, que eh, pues es un niño con el que convivo mucho. Él tiene ahorita 11 años y tiene amigos de Venezuela, de Argentina, etcétera, y convive más con ellos que con sus amigos de ahorita aquí, ¿no? De su secundaria incluso. O sea, ha encontrado su lugar más ahí. Entonces yo creo que esto era algo que se viene, que para generaciones como las nuestras, que no están tan habituadas a eso, pues es como extraño, pero sin embargo yo creo que vamos a ver el resultado en los próximos 20 años, pues, ¿no? Cómo estas relaciones sí se cultivan o no se cultivan, o qué pasa con esta virtualidad y las relaciones humanas, pues. Entonces creo que son como las partes más importantes que veo. No te escucho. Perdón, sí, todo un tema, gracias. Todo un tema el de la virtualidad de las relaciones y así es, efectivamente veremos los resultados en los próximos años. Sí. Y pues bueno, en el mismo sentido, hago la misma pregunta a ti, Yared. ¿Cuál es tu balance general en términos, bueno, los que tú nos quieres hablar desde personales y profesionales, según tu punto de vista, de lo que nos trajo este año? Pues yo desde varios aspectos, también en la cuestión educativa, creo que fue un parteaguas. Nos sentíamos, digo, en lo personal nos sentíamos que estábamos muy digitalizados, estábamos preparados, porque todo ya empezaba en la nube, etcétera, pero al menos a mí como profesora, que sí soy más de tener una cercanía con los alumnos, me costó mucho trabajo poder lograr entender cuando ellos, por ejemplo, tenían alguna duda. Porque algo que a mí me impresionó es que yo lo lograba ver, o sea, lograba ver cómo ir adelante con el tema o no, si los veía a sus ojos o la cara de preocupación, ¿no? Entonces, o sea, de repente dabas un tema y les veías la cara de no entendí nada o entendí todo, y dices, vamos siguiendo adelante, ¿no? Entonces, esta falta como de, pues sí, o sea, de estar viéndonos, a mí en lo personal sí me llegó a como a afectar en el sentido en que no sabía si estaban entendiendo, ¿no? Porque esto, digo, al menos acá, prende la cámara, no la prendas, pues de repente unos de que, muchos me pasó que pues no estaban en la ciudad, son de algún pueblo, son de alguna comunidad más pequeña donde el internet pues no estaba muy bueno. Entonces esto sí pudo haber marcado una división, un sesgo en la educación de cómo, ¿no? Entonces para mí al menos como profesora significó un reto de que en menos de una semana teníamos que cambiar desde actividades, desde contenidos, de cómo dar el contenido, pues para ver el objetivo, ¿no? El objetivo era que aprendieran y que no se viera como una falta de conocimiento más adelante, ¿no? O sea, lo que otras generaciones habían obtenido. Entonces, sí creo que eso fue un reto muy, muy fuerte. Y algo irónico es, pues uno piensa que las generaciones más chicas, o sea, los estudiantes, iban a estar así súper preparados, ¿no? Y pues claro que no, era también de,
maestra, ¿cómo comparto? ¿Cómo subo el archivo? O sea, al final era un reto para todos, ¿no? En lo personal, ahorita, creo que esto abre muchas posibilidades a nivel educativo, abre posibilidades de poder estudiar cosas que antes necesitabas mucha inversión de capital para poder ir a otro país, estudiar otro tipo de cosas. Entonces, desde ese aspecto, creo que sí va a ser un parteaguas en lo positivo también un poco, de saber que las distancias se van a poder acortar, como en este momento, ¿no? Pero también empezar a entender que sí puede ser a distancia y también vamos a valorar las cosas que realmente tengan que ser en la cercanía, ¿no? Y en la cuestión ya como en el aspecto que es mi enfoque principal, como la relación de nosotros con el planeta, etcétera, sí siento que ha sido una cuestión de, primero, darnos cuenta de lo que es realmente importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, los alimentos. A mí se me hizo impresionante esto, cómo vimos que muchos países empezaban a tener falta de algunos objetos, algunos productos básicos, ¿no? Que nosotros consideramos básicos, y esto puede darse a entender cómo nuestro sistema económico, político, social ha sido tan, o sea, se ha hecho, pues literal, globalizado tanto, que muchos países dejaron de hacer porque había otros países que lo hacían, ¿no? O muchos recursos dejaron de siquiera cultivarse o hacerse porque pues ya sabías que el otro país te lo iba a dar todos los años. Entonces, ¿cómo se empezó a polarizar esta cuestión de qué es lo realmente necesario? La importancia de muchas cosas, y en la ironía decían que pues esto iba a ayudar ¿cómo se dice?, a alentar nuestros ritmos de vida, de consumos, de gasolina, de muchas cosas que realmente hacíamos ya sin pensar, ¿no? Creo que también nos empieza a ser más consciente con esto, pero por otro lado estamos en esta cuestión de que es un sistema en el que hemos vivido tantos, yo desde que nací, o creo que todos los que estamos aquí, vivimos en este sistema, que no es como que de la noche a la mañana podamos decir, ya no necesito nada, o sea, hasta cuestiones económicas, ¿no? Negocios de, pues sí, entiendo, pero yo tengo que vender, porque si no mis trabajadores, o sea, es todo un sistema que no es como que pueda cambiar de la noche a la mañana. Entonces, para mí en lo personal, sí, también negocios familiares, nos hizo tener que replantear cómo podíamos seguir en esta situación, ¿no? Fue una capacidad de inventiva, una capacidad de verdad es por dónde. Y esta relación con el planeta creo que también va a quedar un poco como cómo vamos a reconectar. Esto que decía Carlos, en la cuestión de los niños, que muchos niños no han salido a la calle, no juegan con los árboles, no, o sea, es impresionante, porque entonces si antes había una desconexión, ahora cómo va a ser esta pues relación con la naturaleza, ¿no? Un árbol, o sea, tenemos que cuidar mucho esta parte de cómo va a ser. Entonces yo creo que sí queda como un interrogante de cómo vamos a volver a reconectar, cómo va a ser nuestra relación con la naturaleza, con el planeta, cómo vamos a reinventar los negocios, cómo vamos a ser profesionistas con estos retos tan grandes, porque no es como un borrón y cuenta nueva. O sea, no es como que el próximo año pensábamos todos que en 6 meses esto acababa y volvíamos a lo normal. Y pues no es así. Y no va a ser así en al menos un año. Entonces, los que estemos esperando que esto va así de, ya, vuelvo a mi vida normal, no va a ser así. Entonces, es un reto de reinventarnos, ¿no? Entonces, para mí esa es la cuestión, o sea, como el balance. Positivo, muy positivo, en muchas cosas negativo, y por otro caso, como muchas áreas grises, ¿no? O sea, y muchos contextos que no se pueden generalizar. Este sería mi balance. Esa parte que mencionas de los alimentos, de hecho, al público que escucha, como recomendación, hay un término que usa mucho Roger Bartra sobre la soberanía alimentaria o alimenticia de un país. Y ahí radica mucho de su independencia, porque justamente lo que sucede ahora con esta interrelación global es que ya dependemos de movimientos macro mucho más complejos. Y a propósito de los alimentos, y también en relación a lo que menciona Carlos, vamos a ir tejiendo un poco este telar, pues aquí es donde entra Martín. Y Martín, me gustaría también que nos contaras tu balance general, tú que estás en la industria y en la economía de los alimentos, y principalmente como emprendedor, ¿qué ha significado para ti las dificultades y vicisitudes de este año tan complicado y tan particular? Claro, David. Pues digo, en resumen, como todos, yo creo que todos entendemos que ha sido un año bien retador. Yo creo que esa es la palabra también.
Creo que una de las cosas que últimamente he pensado es que realmente el mundo siempre está cambiando, y tocando el tema de la plática, creo que la diferencia es que este año y la velocidad lo hizo muchísimo más evidente, y es algo que pues a todos nos agarró por sorpresa. Cosas que, como menciona Carlos, ya veíamos que iban a empezar a cambiar, pues de repente fue como, Nel, ya no hay, ya no hay que esperar, o sea, esto sí o sí lo tienes que hacer. Eh, Como experiencia personal, nosotros nos dedicamos a la distribución de alimentos, frutas y verduras para negocios. Ese fue nuestro core business durante los últimos 2 años, y siempre teníamos la idea de, estaría buenísimo hacer este negocio para llegar a las casas directamente, pero decíamos, no, luego no estamos listos todavía, hay que esperar un poquito más de crecimiento, estar más fuertes, la infraestructura, esto y lo otro, y de repente cae la pandemia y es como lo único que nos dimos cuenta de que, ok, no había otra manera que hacerlo, y funcionó. Digo, al final, ahora ya tenemos 2 productos, y como emprendedor te das cuenta que el tiempo es súper importante, pues nosotros tenemos que estar moviéndolo rapidísimo, y el tema de que sean las cosas ahora cada vez más rápido te hace cometer muchísimo más errores y sentir que pues, las cosas están mal, pero realmente no, realmente ya pensando después de estos meses, el día de hoy, el resumen es, creo que ha sido uno de los mejores años de nuestro startup, en los que aprendimos muchísimo. Los errores que cometimos los íbamos a cometer en los próximos 2 años, y ahorita ya los tenemos así de que, bueno, ya sabemos dónde la podemos regar y tenemos todo para salir adelante, ¿no? Entonces, sí es un gran tema, ha sido muchísimo aprendizaje. Creo que en cuestión económica, todas las empresas pues les pasó lo mismo, ¿no? Para unas ha sido más difícil. Yo creo que entre más grande la empresa es más complicado, y eso pues pasa también en el gobierno, pasa en instituciones mucho más grandes. Nosotros como startup básicamente nacimos con una idea que es, pues tenemos que movernos rápido, y si la regas, lo que sigue. Entonces, pues realmente, aunque nos pegó por la industria en la que estamos, pues tenemos como este mindset de, ¿qué sigue? ¿Qué aprendimos de esto y de todo? Pero en general, y lo podemos ver, todos compartimos, creo que esta idea con familiares, amigos que tienen negocios más tradicionales o que no tenían el software de cierta manera como core business o una herramienta principal, pues las han visto durísimas. Y esto pues nos enseña que ya no hay de otra. O sea, esto mismo que comentaban de, creo que todos tenemos, no sé si a todos les ha pasado, pero estamos esperando que se termine el año y como, ya, borrón y cuenta, ¿no? La verdad es que creo que va a llegar el 31, del día siguiente es como, ok, aquí vamos otra vez. Entonces creo que lo que deberíamos de prepararnos es decir, o sea, ya esto es una realidad, no va a regresar lo que vivíamos antes, y pues ponernos las pilas, porque si nos quedamos parados, pues se van a terminar muchísimas cosas. Oportunidades hay muchísimas, y creo que ahí hay un gran reto para todos. Hagamos lo que hagamos, digo yo me dedico a lo del alimento, pero veo que en cuestión de educación, no sé, en cualquier industria creo que hay oportunidades enormes. Y al contrario, si eras alguien que tenía una empresa como promedio, es una super oportunidad de decir, ¿cómo va a ser yo el primero que ahora se pone en la delantera de esto, ¿no? Si antes no lo era. Entonces creo que para todos hay una gran oportunidad. Yo me quedo con muchísimos aprendizajes, nuevamente este año, y la verdad es que ya ganas de aplicar todo esto aprendido, tío, no se trata a esperar a que empiece el 1 de enero, sino ya el día de mañana cómo lo empezamos a aplicar. Creo que ese es el mindset que como emprendedor y como en cuestiones de startup es como la cultura en específico, y es algo que estaría buenísimo que muchísima gente empiece a adaptar en su día a día en cualquier de las industrias que trabajemos.
Bien, Martín, pues justo a propósito de este tema de que ya queremos que cierre el año, yo le digo que este es el año de la marmota porque parece cíclico y pareciera que estamos saliendo de un portal, pero nos estamos introduciendo a uno de la misma naturaleza. Entonces, pareciera que vamos en una especie de ciclo. Pero bueno, creo que el tema es muy vasto, iremos abordándolo poco a poco y ahora sí me gustaría abrir un poco la ida y vuelta, no necesariamente por momentos, sino que tengan la libertad de compartir a modo de charla de café. Y pues bueno, ya a propósito del balance general de cada uno, me gustaría introducir este tema de la digitalización versus el contacto directo y cómo este proceso de digitalización ha cambiado o ha venido para quedarse, si es que no se había quedado con algunas empresas, con algunas organizaciones, en algunas personas. Y también en relación a esto, recuerdo justo una de las premisas iniciales de la globalización, que era piensa globalmente y actúa localmente. Creo que este año puso a prueba esta premisa realmente para quedar, para que pudieran sobrevivir aquellos pequeños negocios y las organizaciones. ¿Quién quisiera tomar la palabra sobre este tema de digitalización y el contacto directo? ¿Una u otra o las dos o complementarias? Yo Yaret. puedo. Bueno, yo les decía, en la cuestión de tanto de negocios como educación, creo que la parte digital a mí en lo personal me hizo también hacer más eficientes en algunos aspectos las clases, la comunicación entre los alumnos. O sea, había procesos que sí son mejor hacerlos de forma como personal, las reuniones, etcétera, pero dentro de esas reuniones y esas dinámicas que se llevaban en una clase normal, ¿no? Que pues ahora sí, desde que yo llevo dando clases 2012, pues sí he ido cambiando algunas dinámicas, pero era prácticamente el estar, dar conocimiento, esperar una interacción, ¿no? Entonces, al iniciar la cuestión de la pandemia, fue digitalizar. Entonces llegó un momento en que tú te sentías decían que las frases más dichas este año va a ser, hola, ¿estás aquí? ¿Alguien me escucha? Porque de verdad no sabía si estabas hablando con quién, ¿no? Entonces esa dinámica a mí al menos me hizo pasar por desde estaban aprendiendo, no sé, hasta llegar a de, ay, bueno, pues si no aprenden, o sea, era como un sub y baja de emociones de cómo le hago, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar herramientas o software o dinámicas o cosas que no las hubiera buscado si no hubiera pasado esto. Y que ahorita te puedo decir que me ha agilizado más el proceso en algunas materias, mucho mejor, aprenden mucho mejor, queda mucho más, como ahora sí que el conocimiento se nota más, queda automáticamente en una plataforma. Por ejemplo, bueno, yo uso una plataforma que es una especie como de pizarrón, donde se usa para el design thinking, donde puedes meter post-it, comentarios, hacer videos. Es impresionante la facilidad con la que pude migrar el estar en un pizarrón o cada quien en su cuaderno a hacerlo esto y que además quedara, se hiciera en conjunto y quedara para todos, ¿no? Entonces creo que dentro de esta digitalización y pasar a la parte humana, creo que sí se puede combinar. A mí fue lo que o sea, ahorita, después de 2 semestres, 3 semestres de pandemia, porque fue verano también y otoño, ¿no? Creo que podemos mezclar. Y creo que ni estaba tan bien el otro sistema como estaba, ni está totalmente digitalizado. O sea, creo que sí hay una parte donde el ser humano aún tiene que interactuar. Y esto lo veo porque muchos de mis alumnos, no, o sea, no me decían, es que no estoy aprendiendo, porque yo estaba acostumbrada a pasar por los pasillos, a platicar, a muchos alumnos sí son más de relaciones humanas, ¿no? Entonces, creo que también ahí es bien importante identificar, como dicen, no generalizar, no pensar que para todos se les va a hacer fácil, y no. Entonces, sí identificar a qué alumnos les puede costar un poco de trabajo y con ellos tal vez empezar a ayudarles, ¿no? Entonces creo que es lo mismo, o sea, no generalizar, que creo que es lo que siempre ha estado mal, Yaret, no estandarizar y hacer eso. ¿puedes nada más brevemente el comercial de esa plataforma para el que le interese? Sí, claro, se llama Miro. Y de Miro, hecho, varios cursos que como el estuve pintor. tomando este semestre, dos cursos, todos están haciendo en Miro las cosas. Está impresionante, yo lo amo así. Ahorita digo, wow. Pues a los que estén escuchando ya tienen ahí la nota. Pues Sí. bueno, en el mismo sentido, Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mira, yo justo escuchando a Yaret,
comparto mucho. O sea, yo lo que noté de los estudiantes es que realmente aprendieron mucho más de lo que aprendían en presencial. Y eso que mi materia es una materia muy práctica, ¿no? Que es son materias de iluminación, son tecnicismos, o sea, y de repente, aunque en las evaluaciones me ponían, sí, nos hizo falta la práctica, yo viendo los resultados comparados con semestres anteriores, yo decía, pues claro, están logrando mejores resultados. ¿Y por qué? Porque ahora les obliga el no tener al maestro como una especie de papá que les dice ahí de, ay, mira, le mueves aquí, le mueves acá, los obliga a huevo, perdón por la palabra, ¿no? A tener que resolverlo por su cuenta, y entonces eso los mete realmente en un proceso de educación todavía mejor, pues porque lo tienen que solucionar. Y ahora la parte de las relaciones humanas, donde yo como profesor sí, digo, en el aula, así como está el estudiante en lo virtual que nunca prende su cámara y no sabe si está ahí, en el aula también está el alumno que nomás está ahí, o sea, y que no sabe si está o no está, o qué onda, pues, ¿no? Porque son como, digo, perdón que lo diga, pero son como una especie de entes que nada más están ahí sentados en el aula y que no sabe si están o no están, no participan. O sea, entonces, yo realmente por eso creo que estos tabús de lo digital, o sea, los seres humanos somos lo que somos desde siempre, pues, ¿no? No importa, el medio solo es eso, solo un medio. Entonces, la cuestión acá, lo que sí falta que veo es pues la cuestión más bien de los vínculos para las relaciones profesionales, ¿no? Que creo que la universidad es una de las cosas que te proporciona en lo presencial, digámoslo así, que ahí es donde haces las relaciones con gente con la que vas a trabajar en un futuro, pueden de ahí salir proyectos, etcétera. Pero realmente en lo meramente pedagógico, yo creo que este modelo es 100% más efectivo. Yo estoy sorprendido de verdad con los resultados, aunque ellos mismos no se dan cuenta. A mí me gustaría decirles así como de verdad no saben que están haciendo mejores cosas, o sea, han aprendido más de lo que han aprendido generaciones anteriores, y por ejemplo, para mí como profesor ha sido menos desgastante. Yo lo que hice fue que todas las clases teóricas me grabé versión youtuber, ¿no? Así, hice como videoclases más interactivas, les encantaban esas videoclases, les quedan, como dijo Yaret, como una especie de acervo donde pueden consultar, ¿no? Y de hecho muchos me lo decían, dice, ya no, dice, es que en las clases a veces me perdía porque tú vas hablando del tema y te vas y tienes que apuntar ¿no? Y acá ya puedo regresarle, volverlo a ver, y entonces realmente queda como este acervo, y yo les dije, sí, conserven los videos, conserven lo que quieran, o sea, y tómenlo, pues, ¿no? O sea, como ya parte de este conocimiento. Yo la parte humana, al final, por ejemplo, conectándonos, yo no dejaba de tener digamos, estos cuestionamientos, esta parte de como profesor guiarlos a cuestionarse, o sea, como hablar del tema desde otro lado que no fuera meramente, de hecho me daba más tiempo de hablar justamente de las cosas críticas más que del tiempo de clase de estar explicando lo teórico. Entonces, eso yo lo noté como una súper ventaja, pues porque a mí a veces me frustraba en las clases no poder hablar más de lo crítico y solamente tener que abarcar lo teórico, ¿no? Porque tengo que cumplir con un programa, unos objetivos, etcétera. Entonces, de verdad, yo siento que es un avance. Lo que sí veo más bien es esta crisis generacional de adaptarse a las tecnologías, obviamente para ciertos profesores les está siendo complicado, incluso como alumnos, como dice Yaret, ¿no? También hay alumnos con diferentes contextos que también les cuesta trabajo, ¿no? Esta cuestión tecnológica, pero yo sí creo que va para allá. Y en los negocios, a mí en lo personal también hubo un crecimiento, ¿no? Porque pues todo se fue a lo virtual, y entonces todo el mundo ahora sí necesita muchísimo contenido para sus redes sociales, la comunicación. Y bueno, la cuestión a mí, aquí los mexicanos somos muy todavía del rollo de vamos a comer para cerrar el trato, ¿no? Y nos gusta ver a la persona y etcétera, ¿no? A mí en lo personal es una parte que siempre me ha costado mucho trabajo, pues, ¿no? Tener que entrar a esas dinámicas donde tienes que pues, hacer más relación para poder hacer negocio, pues, ¿no? O sea, y entonces ahora, pues, este rollo de estar así, pues ha permitido que los negocios avancen más rápido, sin necesidad de tener que hacer todo este protocolo de vamos a comer y me platicas y te invito, y bla, bla. Y entonces, pues no sé, siento que también por eso a los mexicanos nos ha costado trabajo esto, porque sí somos muy de la relación así, ¿no? Inmediata, de quiero ver aquí a la persona y quiero
saber, cosa que en otras culturas pues no creo que haya causado mayor problema, pues, ¿no? Pero porque están más acostumbrados, o sea, como cuando me ha tocado trabajar con gringos o personas de otro país, digo, no de Latinoamérica, ellos son muy concretos, así de, esto, sí, sí, pum, 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 y ya, ¿no? Nada de que, ¿cómo está la familia? De las partes protocolares iniciales. Bueno, y hablando de negocios, Martín, para ti, o sea, tú vienes del sector de los commodities y que de alguna manera, y en México, hablando de los insumos primarios, como son las verduras, pues era una tradición el ir incluso como restaurantes o negocios más grandes directamente a la compra del mercado. Y como mexicanos, ahora hablando en relación a lo que dice Carlos, pues creo que sí hay un componente muy cultural del hecho de ir personalmente, físicamente a escoger los insumos. Y tú, incluso antes de la pandemia, pues proponías un sistema totalmente diferente en donde, aprovechando la tecnología, ahorrabas ese paso de algún modo. ¿Qué opinión tienes respecto de la digitalización versus el contacto directo? Sí, es un reto, porque digo, la realidad es que a todos nos encanta ir así a oler la fruta, a tocarla, a ver realmente, o sea, sí, sí es un tema porque es algo que tú vas a consumir y tiene como esta parte muy emocional. Y es uno de los retos que nosotros hemos tratado o estamos trabajando, ¿no? Es cómo hacemos que nuestro servicio sea tan bueno para que la gente, esa parte, no se preocupe tanto. No digo que no sea esencial, a todos nos encanta. Yo mismo de repente pues estoy ahí, quiero ver la fruta, quiero tocarla, o sea, porque realmente sí es esencial. Pero cuando la necesidad de hacerlo de otra manera, pues te lo impide, pues tienes que buscarle, ¿no? Entonces siempre es como ver de qué manera, qué podemos ofrecer para que esa necesidad se empiece como a desvanecer un poquito, ¿no? Y ese es el reto en el que nos encontramos. En general, en los negocios, yo creo que es una gran oportunidad lo que está pasando. O sea, el problema es que de repente vemos la tecnología como, o ahorita que está como el cambio es como todo ya es tecnología, es como, Nel, o sea, la gente sigue haciendo las manualidades, la gente sigue vendiendo en el mercado, la gente sigue los zapateros, todo, o sea, todo lo que es de una manera tradicional lo siguen haciendo. El problema es que no estamos viendo la tecnología como una herramienta para potencializar esas cosas que ya hacíamos, ¿no? Como que la gente, y no quiero, digo, ahora sí como darlo por hecho, pero creo que a personas que conozco de repente si hacían cosas como muy tradicionales, era como, no, güey, ya nos llevó la fregada, ¿ahora qué voy a hacer? Es como, yo no soy ingeniero, ya valí. Y es como, no, o sea, porque lo que no hace, lo que tú haces, lo llevas a hacer como, usas herramientas de software a lo mejor para vender más, para promocionarte, para llegar a lugares que antes no podías, ¿no? Para eficientar procesos o ahorita con cuestiones como de seguridad y esto. Y creo que ahí es el tema, más bien como que de repente nos asusta un poquito pensar que la tecnología ya pues va a hacer todo por nosotros y si no sabemos de tecnología, pues ya valimos, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente es buscar la manera en la cómo aprovechamos, ¿no? O sea, cómo usamos esta herramienta para ser más bueno. Yo siempre ponía como el ejemplo de, bueno, o sea, veo una escalera eléctrica y te puedes subir en ella y, o sea, de por vida y pues te quedas todo gordo, ¿no? Pero si te subes a la escalera y caminas arriba, vas 10 veces más rápido. Entonces realmente es como la usemos. Si la usas para todo, pues sí, la gente puede pensar como cosas como muy negativas, pero también si la usas como de verdad para maximizar pues tus habilidades, eso está buenísimo. Maestros que ahorita aquí en específico pueden llegar a muchísima gente que antes no podías, ¿no? Compartir cosas. Yo lo veo en cuestión de talento, o sea, a pesar de que el talento, pues en cuestiones como digitales sí, ha sido como muy fácil siempre al menos trabajar remotamente, ahora es como otras posiciones que antes era de que a fuerzas tenían que venir a la oficina, ahora dices, oye, pues no, trabajas desde tu casa y no hay bronca, entonces puedes encontrarte gente muchísimo más buena que era o sea, de tener la oportunidad de los que están alrededor de tu barrio, que pueden trabajar contigo, ahora puedes encontrar gente en todos lados. Entonces creo que es una gran oportunidad para todos, tanto para encontrar talento como para buscar trabajo en dado caso que tú estés en esa posición, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad.
el reto también, y eso es como aprender a cómo convivimos, porque también lo social es bien importante. A nosotros ya nos tocó de repente gente que no sentía tanta conexión porque pues no nos veíamos y era como una, dos veces por semana y todas esas cosas como las pláticas de pasillo y eso, que sí es importante. La verdad es que culturalmente para nosotros es súper importante y el generar empatía y conexión con la gente con la que trabajas es bien retador. Entonces creo que el, la oportunidad es enorme, pero tenemos que abordarla realmente con conciencia, decir, ok, aquí hay un tema, ¿cómo podemos resolver esto? Todo es posible, simplemente es saber que existe un problema y cómo lo resuelves, ¿no? Bueno, ahora voy a poner un poco el dedo en la llaga. Y es justo que, de alguna manera, la perfección de los medios idealmente nos ayuda a poder tener tiempo y energía para las cosas más importantes, aunque a veces parecería lo contrario. Lo que sucede con la tecnología y lo que estamos viviendo actualmente, como dicen, creo que aquí el común de las opiniones es que nos ayudó a ser más eficaces. Y eso está muy bien cuando vemos desde el punto de vista de la utilidad o de la generación de resultados, digamos desde un punto de vista muy anglosajón o muy protestante, de decir, pues bueno, vamos a sacar el mejor provecho y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, lo he vivido personalmente en juntas, que digo, es que al final esto puede ser una junta por Zoom y nos lleva media hora y no tenemos que ir a un café y perder 1 hora y media el traslado y justo otra hora en los saludos y el protocolo, y al final ya le invertiste 4 horas a una junta que pudo ser vía digital en 20 minutos. Entonces, por esa parte sí nos dio una posibilidad muy importante para ser más eficaces y también por la otra nos genera un reto. Y justo vuelvo al tema de la virtualidad de la que estamos hablando, de al aprovechar estos medios y esta perfección de los medios, de alguna manera esta virtualidad, hablando más allá de lo digital, es decir, de la abstracción, hace que de algún modo el gran otro se vuelva un ente abstracto por encima de una persona física a la cual yo pueda ver y pueda sentir. Entonces, en este sentido, creo que nos plantea retos muy importantes lo que estamos viviendo a nivel personal y cultural. Y pongo la atención ahí en las futuras generaciones de qué tanto van a poder tener esta relación. Y con el ejemplo de las clases, y con eso cierro esta parte, de decir, pues bueno, yo me puedo ahorrar y aprovechar un muy buen momento previo, pero para el final me hará falta una clase, un debate. Tener un debate desde estas pantallas es muy difícil. Y en el aula, vamos, se enriquece el triple. Y entonces, eso es como lo que queda ahí en el tintero. Y también, y con esto quiero pasar al siguiente tema y a la relación de, pero si ustedes consideran que esta posibilidad de utilizar y potencializar la tecnología no nos ha vuelto más consumistas, al tener a 2 botones de distancia, el pedir la fruta, el pedir la verdura, el pedir un refri de 1,5 metros y que llegue a mi casa y no tenga que invertirle el tiempo de ir a buscarlo y a lo mejor generar una convivencia con mi familia bajo el pretexto de ir por el refri. Y bueno, con eso me gustaría ir contigo, Jared. Al utilizar más la tecnología, ¿no nos hemos ido cargando más al planeta y generando más desperdicios? Pues fíjate que algo, o sea, sí hubo un shock en la cuestión que les comentaba de que por un lado estaban todas estas cifras de que la gente estaba comprando muchísimo por Amazon o por otras plataformas, ¿no? Y la cuestión de los residuos que esto estaba generando, también veíamos los deliveries de comida, que porque o sea, los restaurantes seguían, porque pues, lo mismo, el contexto social, económico, ambiental, ¿no? Digo, de aquí partimos primero, me gustaría poner esto como hablar de un desarrollo sustentable, pues es tomar en cuenta estos 3 pilares, ¿no? Entonces, si de repente nomás nos vamos al económico o al social o al ambiental, pues no hay un equilibrio, ¿no? Entonces, creo que para mí la pandemia y sobre todo este impacto que tú comentas, tenemos que verlo desde los 3 aspectos, ¿no? Primero, nosotros, bueno, desde la cuestión ambiental, por un lado decíamos, bueno, va a haber una reducción en la cuestión de contaminación, por los coches, por el tráfico, etcétera. Pero al mismo tiempo nosotros decimos,
no tengo la medida, pero decíamos, ¿cuánto se estará consumiendo ahora de energía en cada casa por el hecho de que todos estamos conectados al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es algo que no estaba previsto antes. Y a un sistema eléctrico de cada país, o sea, el que todos estemos conectados al mismo tiempo consumiendo la cantidad de energía que necesitemos, porque es focos, es computadoras, ¿no? Antes estaban los alumnos en un salón, 30 alumnos se puede decir, 40 alumnos en un salón, y el único que tenía aprendida la computadora era el profesor, ¿no? Entonces ahora es desde los consumos energéticos, los consumos hídricos, los consumos de alimentos, o sea, toda esta cuestión, sí creo que genera un impacto muy fuerte, ¿no? Pero por otro lado también venía la cuestión de reducción de muchos consumos, que consumos como por ejemplo la gente que solía salir 2, 3 veces a la semana a algún lugar, pues no lo estaba haciendo, porque las plazas estaban cerradas, porque los restaurantes, o sea, muchos lugares estaban cerrados, ¿no? Pero por otro lado también nos quitaron como estos lugares recreativos. Entonces todo se volvió, lo único que podemos hacer es consumir cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que se polarizó entre gente que se hizo más consciente de entender que no necesitaba muchas cosas y entonces por lo tanto no consume, ¿no? Y gente que pues para ellos su vida es esto, o sea, de alguna forma llenan un vacío consumiendo, que sabemos que las crisis ambientales vienen mucho de las crisis personales, individuales, sociales, o sea, es todo un reflejo de, ¿no? Entonces no me atrevería a generalizar. Siento que más bien los impactos y los consumos migraron de un lugar a otro. De hecho, bueno, yo por lo del negocio familiar empezábamos a ver cuál era la tendencia de consumos, ¿no? Y hubo consumos que se dispararon en un 500%, por ejemplo, todas las cosas para salud, las liguitas, los tapetes de yoga, todo esto se disparó de una manera, sillas para tu casa, para estar trabajando, cosas de oficina, se dispararon. Y cosas que antes era lo que más se compraba, que era ropa, vestido, todo este tipo de cosas, o recreación, ir al cine, etcétera, se fue a menos 200%, ¿no? O sea, entonces creo que más bien hubo un cambio total del tipo de consumos para mucha gente. Y también creo que también la sociedad se dividió mucho en las cuestiones de quién se hizo más o sea, no va a consumir, ¿no? Y muchos también por la cuestión económica, ¿no? O sea, pues no tengo. O sea, tengo la inseguridad de no tener un trabajo. Sobre todo eso creo que también pegó mucho, ¿no? Entonces sí creo que fue un cambio total en el sistema de consumo, o sea, que estábamos acostumbrados a tener, ¿no? O sea, eso marcó mucho. Y por lo tanto los impactos igual. O sea, los impactos se cambiaron totalmente de lugar, ¿no? Entonces, te digo, los restaurantes de delivery a mí me decían, yo usaba, no sé, tantos empaques a la semana y ahora uso un 500% más de empaques. Entonces ahí me decían, es más impactante. Digo, bueno, también tendríamos que ver qué dejaste de usar en tu cocina, agua, etcétera, para no lavar los trastes, ¿no? Pero obviamente el sistema de gestión de residuos, al menos de nuestro país, que pues le hace falta mucho, pues dices, pues sí. O sea, entonces siento que los impactos se diversificaron totalmente, los consumos también, y para muchas personas sí hubo consumos más de otro lado y otros no. Esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Adelante, adelante. Está abierto el micro. Bueno, Martín, ¿tú primero? No, Dale, adelante. Carlos. Bueno, yo en lo personal creo que, bueno, esto de ser consumistas, pues es totalmente, una vez más, es el modelo económico, pues, ¿no? Es decir, ya no importa si era en lo virtual o en lo presencial, el modelo de despilfarro y de, digamos, utilización indiscriminada de los recursos ya venía desde antes de lo virtual y continúa. Realmente justo lo que planteaba en la primera intervención, es que algo que está revelando con esta pandemia es que se necesita urgentemente un cambio de modelo económico. Muchas personas no les queda muy claro, de repente siempre yo que hablo de estos temas sienten que aparece la hoz y el martillo atrás de mí, ¿no? Así como como si en un rollo marxista, les digo, y bueno, no tanto va por ahí. Hablar de economía es hablar en palabras muy sencillas y muy simplistas, es la generación, producción, administración, y lo que viene siendo ya la reutilización o regeneración de los recursos, pues, ¿no? Es decir, cómo como humanidad nosotros administramos esto, pues, ¿no? Por ejemplo,
yo les decía que yo soy un defensor del plástico, ¿no? Siempre en las clases les digo, yo defiendo el plástico por encima de las bolsas de papel, y claro que mucha gente se choquea. Y les digo, sí, es que el plástico es mucho más ecológico que los popotes de bambú y todo este rollo. Les digo, porque, pero ¿cómo puede ser? Le digo, sí, porque el plástico lo puedes reutilizar, ¿no? Muchas veces, es decir, el problema es que no existe la infraestructura, o es más barato producir una nueva bolsa de plástico que reutilizar la bolsa de plástico, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ahí ya de entrada, nuestro modelo económico es el que fomenta este desperdicio. Si el modelo económico no estuviera basado en el rollo de obtener la mayor ganancia posible, o sea, esta cuestión de la plusvalía, pues, ¿no? Donde tú inviertes poquito y ganas muchísimo, no tendría por qué haber ese problema. Es decir, el plástico se reutilizaría, habría industria de reutilización del plástico, etcétera, y no tendríamos que talar tantos árboles, porque luego es eso, ¿no? Pues órale, pues vamos haciendo todas las bolsas de papel. ¿Y qué significa eso? Pues significa sembradíos de no sé cuánto que van a devastar un montón de áreas, la agroindustria, que ahorita también es uno de los grandes problemas, pues, ¿no? O sea, realmente el modelo económico, o sea, más allá o sea, el consumismo viene desde que vivimos en este sistema capitalista neoliberal, y que la globalización lo llevó al límite, pues, ¿no? Porque justamente esto de donde otros países ya consumen los recursos de otros países, y entonces hay una sobredemanda, ¿no? Sobre países, sobre todo todo lo que es Europa y Estados Unidos, que consumen de una manera así, Brutal, brutal. brutal, o sea, de que mi tenis se manchó, ya lo tiro, no me sirve y me compro otro a los 5 días, pues, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ahí el debate se desvía mucho, ¿no? En esta cuestión o sea, sí, yo sí quiero ser muy incisivo con eso, porque es un tema muy incómodo que a la gente no le gusta abordar, porque los obliga a repensar su manera de llevar la economía. Y como sociedad, creo que ese es el gran reto de este siglo: cómo evolucionamos hacia un modelo económico sustentable, o sea, que realmente, digamos, no privilegie la ganancia sobre eso. Es como esto del Producto Interno Bruto, ¿no? Que tanto ahorita es la polémica ahora con Andrés Manuel y este rollo, que el mismo creador del término del Producto Interno Bruto ya dijo que pues es obsoleto, ¿no? O sea, que estar midiendo el crecimiento de un país por cuánta ganancia genera, ¿no? Al año, ya es absurdo, pues, ¿no? Es obsoleto. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa esa ganancia? Pues significa un consumo excesivo, o sea, producir masivamente, o sea, y eso es lo que la gente pierde de vista, pues que sí, sube el Producto Interno Bruto, pero eso significa devastación ambiental, contaminación, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, yo ahí más bien el cuestionamiento sería también como humanidad, digamos, como nosotros, lo que ya mencionaba, ¿no? Somos los mismos. Realmente la tecnología en sí misma no es la que está mal, ¿no? Dice un comediante que me gusta mucho, ¿no? Dice, no son las cosas las que están mal, la gente es la que está jodida, pues, ¿no? Es decir, la gente es la que trae sus pedos mentales, sus broncas, y la forma en la que utilizan o ven el mundo viene de esas broncas. O sea, ¿por qué este rollo de que si veo al otro porque no está en la virtualidad o no lo veo, o si eso va a hacer que lo vea menos como humano, realmente tiene que ver con una cuestión desde la formación, las relaciones familiares, no tiene que ver con las cámaras, con la computadora. O sea, yo ahí sí, yo disiento totalmente de esa visión, ¿no? Yo creo que la cuestión, o sea, hemos sido deshumanos o sea, tú revisas la historia de la humanidad, o sea, nos hemos visto como objetos desde siempre, basta ver la esclavitud, Aunque nos etcétera. tengamos enfrente, ¿no? Exacto, o sea, y los tenías enfrente y te lo chingabas teniéndolo enfrente, ¿no? Es como, o sea, entonces no es yo creo que ahí el debate es todavía más profundo, en el sentido de, se tienen digo, pues por eso han ido naciendo todo este rollo de los derechos humanos y todo este asunto de, ok, no importa el medio, vuelvo a lo mismo, los humanos somos humanos con cámaras, sin cámaras, con internet, y es cómo construimos las relaciones, ¿no? Por eso decían los antiguos, ¿no? Aquí en América, por todas mis relaciones, ¿no? Siempre que sean sus rituales, así como, o sea, porque esa es la base de lo humano, pues, ¿no? La cuestión de la construcción de las relaciones, no importa el medio. Por eso yo decía esto de los niños, hay que ver, yo no le tengo miedo a este rollo de que se estén así en lo virtual,
Hay que ver cómo resulta eso en la construcción de relaciones a futuro, pues, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, yo he tenido alumnos en presencial que no están ahí, no se relacionan conmigo, no se relacionan con sus compañeros y no tiene que ver con el medio está ahí, el físico, el salón, la banca, etcétera, y aún así deciden no relacionarse, pues, ¿sí? Entonces, yo ahí creo que hay preguntas más profundas que hacerse para poder, digamos, ver estos temas que se tienen que trabajar para poder empezar a transformar la sociedad. Bueno, con eso concluyo porque luego me extiendo. Sí, bueno, de hecho Sí, vamos cerrando, y como les digo, es una inmensidad los temas como para hacer un balance general de lo que sucedió este año, pero me gustaría, para terminar, poner sobre la mesa si ustedes creen que todos los cambios o digamos las demandas sociales que hemos vivido en este año han sido consecuencia de esta pandemia o han sido parte de esta misma realidad que ha salido a flote. Simplemente por enumerar brevemente, pongo el movimiento feminista, el movimiento de reflexión sobre la xenofobia, sobre el racismo, que también comenzó, digamos, en Estados Unidos con lo de Black Lives Matter, pero que también tuvo su resonancia en México a tocar temas que estaban ahí, que no se habían tocado, que eran inminentes y que de alguna manera había que empezar por algún punto. Entonces, con eso empiezo contigo, Martín. ¿Tú qué piensas? ¿Que todo lo que está sucediendo ahora es consecuencia de que nos encerraron en casa o que también formaban parte de un cúmulo de situaciones que ya había que echar en la mesa de discusión? No, bueno, sinceramente yo creo que es algo que pues venimos arrastrando de todo el tiempo, ¿no? Justo ahorita, cosas de las que comentaba Carlos. El problema es que el estrés nos hace que truenen cosas, ¿no? Digo, cuando aprendes más, cuando pasan las cosas mal, cuando llegas a estos momentos de crisis es cuando dices, ya no hay más para abajo, o sea, o lo arreglo o lo arreglo. No tienes de otra. Entonces creo que el tema aquí es que es algo que ya venimos arrastrando desde hace muchísimo. Obviamente hay temas más viejos que otros, pero llegó un punto en el que, pues, al ser un tema o una situación más bien que afecta a todo el mundo, todos llegamos como a un punto en el que en diferentes partes del mundo reventaron temas que ya se venían gestando desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Si lo vemos, es como tratar de arreglar todo de un solo madrazo, y cosas que seguramente no íbamos a arreglar en los próximos 10 o 15 años. O sea, de verdad yo lo veo en cuestiones de tecnología que decíamos, güey, es que esto tenía ya que cambiar, simplemente lo estábamos postergando y Ajá. simplemente algo que puedes hacer mal el día de hoy, lo íbamos a hacer mal en 10 años o en 5 años. Es como, a ver, ya arreglen este rollo de una vez. Es como un sacudón, una sacudida al mundo, ¿no? Una de las cosas que nos tenía que pasar y digo, suena feo por la situación en la que y cómo ha impactado a mucha gente, pero pues era más que necesario, ¿no? O sea, yo no le veo otra manera de poder arreglar todos estos temas que han pasado de una manera tan eficiente. Y una de las cosas que tocabas hace ratito era creo que somos más eficientes ahorita. No precisamente creo que sea como, a veces como lo que se sienta mejor, pero a veces es lo que se necesita. A todos nos ha pasado cosas que nos duelen durísimo, pero dices, ya estuvo, ¿no? Es como te sacan un diente, ¿no? Y pudiste haber tenido, no sé, días de dolor y cuando alguien te lo saca y ya te dolió durísimo durante 2 segundos, pero se acabó el tema, ¿no? Sí es algo pues sí, nos hizo más eficientes hasta cierto punto y creo que al final, como todo, depende de las personas. La tecnología es la tecnología y no es más que una herramienta. O sea, justo tuve un maestro que una vez hablaba acerca de las herramientas, como hablaba de cómo puedes usar una herramienta como un martillo para darle en su madre a una casa, pero también puedes construir una con ella. Entonces depende de la gente. La tecnología está ahí y pues realmente la podemos usar como queramos. Si somos mejores o peores personas, eso ya depende de cada quien, y es algo que, pues
pues seguramente podemos influir a cierto punto con la gente que tenemos más cerca, lo que podamos compartir, pero sí es una decisión que nadie puede tomar por ti, es algo totalmente personal. Pues estos temas que salieron fueron como la fuente de una procrastinación colectiva de temas importantes. Y bueno, pues para cerrar, ahora sí que me gustaría pedirles un poco que de forma muy concreta, en una pequeña frase, pudieran hacer como este balance general. Yo inicio igual con una que sería mudar de piel. Vivimos un año de muda, como serpientes, dejamos una piel que ya nos estorbaba y tuvimos que salir. Y efectivamente nos hicimos más eficientes y espero que con el tiempo también nos hagamos más conscientes. ¿Alguien gustaría continuar con alguna frase o pequeña idea muy concreta para cerrar esta charla y este intercambio? Pues yo es la parte de reconectar, empatizar y saber que en un mundo viven muchos mundos, ¿no? Como se dice, y no creer que nuestra verdad es la única verdad. O sea, tenemos que abrir la cabeza y entender los contextos en los que vivimos, y más en un país como el nuestro. Eso es para mí. Martín, Carlos, Martín. Adelante. Bueno, pues eso, yo creo que comparto un poco con Jared, creo que es el año de la reconexión en general, o sea, este virus lo que vino fue tal cual al parecer a aislarnos, ¿no? Como he leído a varios filósofos de los contemporáneos populares, a Zizek, a Byung-Chul Han, que hablan de cómo este virus pues fue la exacerbación del neoliberalismo, del individualismo, pues, ¿no? Así como de ahora le quieres estar aislado, pues date, ¿no? Y entonces esto nos está obligando a repensar y a reconectarnos desde otro lado, pues, ¿no? Entonces yo coincido en esa parte con Jared, ¿no? Que creo que este año es el año de las nuevas conexiones, pues, ¿no? Ok, tuvimos que parar y ahora nos vamos a conectar desde otras formas, desde otro lado. Yo quisiera agregar que creo que sí, no, este año definitivamente nos dio como esta conciencia que estaba ahí dormida, de que no estábamos medios atarantados, y el sacudón de verdad sí nos ha levantado a muchos, espero que también en una manera positiva. Justo este tema de la conexión, una vez que, o sea, debemos de ser más eficientes, pero vamos a tener que ser conscientes, de decir, esta es una hora de chamba y está chido, y esta hora es de diversión. O sea, eso que se mezclaba antes y éramos como que perdíamos mucho tiempo, espero esto nos deje así a ser realmente conscientes en cuándo es desmadre, cuándo es aprendizaje, cuándo es, y que lo utilicemos como con mucho provecho, pues. Pues bueno, para mí ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo, disposición, energía en la lejanía de lo físico, pero la cercanía de lo empático. Ya habrá un momento de hacerlo en persona. Gracias, Jared. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Y pues también muchas gracias a Alexandra, que pues ha desarrollado todo este full day. También felicitaciones por eso. Y bueno, que está hecho con mucho amor y empeño. Igualmente a todo el equipo que está en la sede de TXN, a Jonathan y a Iván, que también por ahí está el Parce. Saludos a todos y no sé si ahora conectamos de vuelta con ustedes. Sí, volvemos aquí. Hace mucho tiempo que no te escuchábamos esa frase. Saludos a todos. Gracias infinitas a vosotros. La verdad que qué bella conclusión final habéis tenido todos, en la que coincidís de esa necesidad de reconectarnos, y ya de una manera tan humana, porque esa reconexión sí viene de aquí, y es el hecho de ser más empáticos, ser más cercanos y a la misma vez entender que esto nos ha pasado a todos y que aunque estemos viviendo momentos muy difíciles, pues tenemos que ir aprendiendo los unos de los otros. Espero a todos los espectadores que han estado presentes que hayan disfrutado muchísimo de este foro tan enriquecedor en cuanto a tantos temas de negocios, emprendimiento, tecnología, innovación, humanidades, educación, pues se lleven como esa tarea para casa para seguir viendo cómo al final somos cada día seres más conscientes y globales.
Me comentaban por ahí que no se ha podido escuchar bien la semblanza de todos ellos. Me gustaría decirla brevemente y de todas maneras pues han tenido sus redes puestas presentes por si quieren contactarlos, si quieren seguir hablando con ellos de algún tema, están en total disposición. Vuelvo a decir brevemente, Carlos Valencia es fotógrafo, cinefotógrafo y docente universitario en CAC. ¿Se me escucha bien? Perfecto. En CAS, Universidad de Medios Audiovisuales, y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. Más de 10 años de experiencia en foto fija y cinefotografía. Ha participado como conferencista en diferentes universidades. Formó parte del equipo creador de la TAE de fotografía de la Universidad de Guadalajara, ha participado como cinefotógrafo en cortometrajes, videoclips y comerciales y ha realizado fotografía fija en los ramos de la moda y la publicidad para marcas como Post Magazine y Red Room Fashion Photography. A la par lleva su carrera artística, en la cual cuenta ya con 6 exposiciones individuales y más de 40 colectivas. Saludos y muchas gracias por todo, Carlos. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, un placer y un abrazo a todos los ponentes. Abrazo virtual. Yaret Jiménez, la gran experta. Todos sois unos grandes expertos y la verdad es que felicidades por todo lo que nos habéis enseñado hoy. Ecodiseñadora y consultora ambiental, busca balancear las necesidades de las personas y las empresas en un planeta sano desde un enfoque de diseño circular, el cual ha nombrado durante sus participaciones. Su pasión por los materiales la ha llevado a investigar nuevas formas con base en los principios de la economía circular. Es docente universitaria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente a nivel licenciatura y posgrado. Gestiona e impulsa proyectos multidisciplinarios con el fin de resolver problemáticas socioambientales en el contexto local. Y es cofundadora de Materioteca y TESO y fundadora de Nopea, que es un despacho de ecodiseño con el fin de promover, aplicar y difundir el ecodiseño y la comunidad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Yaret. José Martín Arcila Gutiérrez es CEO y cofundador de Deliverici, emprendedor y aventurero tapatío. Le apasionan los negocios desde que es pequeño, en la adolescencia crea un pequeño taller de impresión. Viajó a Estados Unidos, donde ha colaborado con estudios y artistas locales en temas de serigrafía. Creó Backprint.com, una plataforma de crowdfunding digital entre estudios de impresión y artistas. Este proyecto todavía está por salir. En 2017 cofunda Deliverici, una startup de distribución de alimentos frescos directamente de la central de abasto hasta el consumidor final, empresa que dirige hasta la fecha. Bienvenido nuevamente, te mando un abrazo, muchas gracias por tu participación, Martín. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Y por último, al moderador de este foro, el cual ha estado presente en la mayoría de las entrevistas TXN, hoy hemos cambiado los papeles, David Augusto de Alba, compañero y mucho más, realizador audiovisual, cofundador y co-CEO de Argot Media, Neumaticoy y TXN. Le apasiona el arte, la tecnología y los negocios, es productor, director y guionista, ha dirigido proyectos comerciales, cortometrajes y largometrajes, ha participado en conferencias y talleres de temas cinematográfico, artístico y empresarial. Fue docente universitario en CAP, Universidad de Medios Audiovisuales, apasionado del cine etnográfico, el misticismo, la representación y el ritual. Y el siguiente año estrenará su película documental Fiesta Nacional, para que la sigan en las redes sociales a todos ellos. Y nuevamente, gracias a los 4. Ha sido maravilloso el poder escucharos y os mando un abrazo virtual. Gracias por compartir este gran conocimiento, maestros.